tardes a todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes, a pesar de que realmente estamos aquí todos los días. Pero pues de pronto este video va a andar por la web. Así que el día de hoy se me ha dado la encomienda de hablarles de un tema que es bastante básico, pero no solemos darle tanta importancia. Yo les voy a platicar acerca de... me presento. Antes de hablar de esto, yo soy Miguel. Llevo unos 6-7 meses aquí en Condosoft. Igual la mitad de ese tiempo como trainee y la otra mitad ya dándole a los proyectos. Pues ahí les dejo también mis redes por si gustan seguirme a donde yo vaya. Y una foto ahí bien chido presentándoles el campo en Puebla. Les decía, vengo a platicarles, les voy a platicar acerca de los operadores. Es un tema muy sencillo, pero que no siempre le damos la importancia que merece. Por ejemplo, hay 3 tipos de operadores y el último yo lo conocí trabajando con Angular. Y lo usé y entendí cómo funcionaba al trabajar específicamente con Angular. Los operadores que les voy a presentar son más de JavaScript. Y como tal, en JavaScript, aunque Angular es una librería basada en JavaScript, es un framework, perdón, creí que era únicamente de Angular y que solamente existía en Angular y que fuera de Angular no existía este tipo de operador, hasta que empecé a aprender a conocer más a fondo el lenguaje, lo que es JavaScript, y me di cuenta que realmente no era lo que pensaba. En este caso, los operadores, les decía que hay 3 tipos: los unarios, binarios y ternarios. Los ternarios son los que les decía que conocí en Angular y que creía que nada más existían ahí. Estos unarios, a lo mejor y escuchando el nombre nos sacamos de onda y ponemos cara como esa. ¿Por qué rayos unarios? Se llaman unarios porque usan un solo operando. Es un operador y un operando. Esta lista es bastante corta. Tenemos 3 palabras reservadas, como es delete. Esta, como se debería ver aquí abajito, se encarga de eliminar o un objeto o una propiedad de un objeto o un elemento en algún índice específico de un array. Como su nombre lo dice, delete elimina. Y es un operador unario porque solamente lleva la palabra reservada y el objeto con lo que vamos a eliminar. Y nada más. Type of. Este operador nos va a devolver el tipo de dato del operando que tenga a su lado. Si nosotros le ponemos type of y junto un array con el nombre que nosotros queramos, nos va a retornar en una cadena de caracteres el tipo de dato que es un array. Puede ser un objeto, puede ser una función, puede ser un string, puede ser un número, etc. Esto lo vamos a saber utilizando este operador. Es para conocer cuál es el tipo de dato de la variable o del objeto que estamos recibiendo en ese momento, si no sabemos qué es. Porque de pronto, si queremos hacer alguna operación, por ejemplo, sin cambiar el tipo de dato de string a número, vamos a tener un error al momento de querer hacer un cálculo, y ese error va a ser non-error, no es un número. Una operación aritmética, sí. Si es una operación aritmética, vamos a tener un nan, no es un número. Y para evitar ese error tenemos esta palabra reservada que nos va a ayudar a saber si es un tipo numérico, o bien también la función isNan, que nos va a ayudar también a saber si es un número o no. La siguiente es void. Void es muy poco implementado y nos sirve únicamente para saber que el operando o la expresión que le sigue no va a retornar nada. Los objetos o las funciones de tipo void siempre van a terminar su proceso allí, no van a retornar ningún valor
y esto nos ayuda para no estar esperando algo de dicha función. Y al final dejé algunos que hemos visto y que son un poco más comunes. El primero, el signo de exclamación de cierre, que nos ayuda a negar una opción. Sirve para los booleanos y también para saber si algún dato viene vacío, viene como indefinido o viene como null. El más que generalmente usamos cuando utilizamos el for para hacer una iteración, usamos el más para ir incrementando nuestro contador. Este es un operador unario, porque si recordamos la estructura que nos han enseñado de un for, declaramos el contador al inicio, le ponemos una condición y al final vamos incrementando y generalmente el contador es y le ponemos más. Y ya damos por entendido que en la primera iteración va a ser 0, en la segunda va a ser 1, en la tercera 2 y así sucesivamente. En este caso siempre hay quienes se preguntan por qué rayos así y no damos por investigar. Sin embargo, no es el único, porque también existe la misma versión pero para decrementar, que es con menos. Si en algún punto es 3, a la siguiente iteración va a ser 2, a la siguiente va a ser 1. En este tipo de operadores siempre vamos a tener, siempre nos va a aumentar o decrementar en razón de 1 el valor que tengamos en la variable. La situación común donde lo ponemos es, insisto, al utilizar un for, un ciclo for, para incrementar o decrementar lo que vayamos a iterar. O sea que empecemos en el inicio de la lista o al final, por ejemplo, siempre vamos a tener estos operadores. Y el último es el símbolo de más. Este es un hecho también poco conocido, sin embargo, el símbolo de más como operador unario no hace una suma, ni incrementa o decrementa. El símbolo más, cuando se posiciona antes de su operando, como con los otros tres, cuando se posiciona antes de su operando, hace un parse convierte el valor de la variable de tipo string del tipo que sea, a tipo numérico. Y solamente en el caso en el que no pueda hacer la conversión, vamos a tener un NaN por ahí. Tengo una duda con el más. ¿Vendría siendo como un parse int, digamos, básicamente? Eso es. Pero incluso también detecta si el valor puede ser un flotante o un entero. Sí. Sí. Lo que hace como tal es devolver el valor numérico de la variable. Si tenemos un booleano y le agregamos el operador antes, nos va a devolver si es true 1 y si es falso nos va a devolver 0. Y en el caso de los string, igual va a buscar la manera de darnos el número, y si no se puede definitivamente, pues nos va a dar vamos a tener un NaN. Solo en ese caso. Esto también es nos facilita el estar convirtiendo los datos y ya no tenemos que escribir el parse int y ejecutar la función. Simplemente ponemos el operador al inicio y mágicamente ya tenemos un entero o un número. Pasa igual con el símbolo de menos, solamente que nos va a devolver el valor negativo. Si tenemos un booleano, el true nos va a devolver menos 1. Sí, no hay menos 0. En el caso de los binarios, siempre van acompañados de 2. Por eso binarios. Requieren 2 operandos, además del operador. En esta parte entran la mayoría de los operadores que conocemos y los que desconocemos entran en este punto.
porque requieren de dos operandos. Generalmente para las operaciones aritméticas. Las sumas, restas, las básicas, suma, resta, multiplicación, división, y también aquellas que son un tanto más complejas, como si tomamos el mismo ejemplo del incremento, si no vamos a ir aumentando de uno en uno, podemos combinar dos operadores, que en este caso sería el más y el igual, y lo que va a hacer es que el valor de la variable lo va a sumar con el nuevo valor que nosotros le demos, y vamos a seguir manteniendo los números que necesitamos. La mayoría de los operadores entran en esta categoría. La mayoría necesitan de dos operandos. Y bueno, tenemos los operadores aritméticos, los operadores lógicos, los operadores de cadenas de caracteres, que son los que nos ayudan a concatenar, en este caso, y trainees, ¿cuál es el carácter o el operador que concatena en JavaScript? El símbolo de más. Igual que yo. Igual que yo. Tenemos ya con el S6 una herramienta que nos ayuda a concatenar un tanto más fácil, que son los templates, donde nada más agregamos backticks y signos de dólar y corchetes, y dentro colocamos la variable que necesitamos imprimir, y ya se concatena. Ya no tenemos que andar cerrando las cadenas, agregando el más, volver a abrir y así. Lo que ya nos facilita este hecho. En este caso también están los operadores lógicos, que tomados de las tablas de verdad nos van a devolver un valor verdadero o falso. Por allá tenemos el AND y el OR. Y aunque están esos dos, no son los únicos. También existe el NOR, también existen otros más, que en este caso, el SOR, en este caso, también podemos usarlo para ejecutar o tener ciertas funcionalidades. ¿A qué me refiero con esto? Si necesitamos agregar un valor a partir de una condición, podremos agregar, por ejemplo, si tenemos, no sé, dos números y necesitamos que se guarde el mayor en un escenario hipotético. Necesitamos guardar el mayor, por ejemplo, podemos usar estos tipos de operaciones al momento de hacer la asignación. ¿Con qué operador asignamos? Igual. Con un igual. Entonces definimos nuestra variable, agregamos el igual y después ponemos, por ejemplo, que o bien, si existe un dato, si el primer dato existe, entonces guarda ese dato, y si no existe, entonces queda indefinido. O le agregamos algo más. Nos podemos apoyar de esto. En el caso de true del ampersand, siempre que lo primer operando o la condición sea verdadera, nos va a guardar lo que esté acá. Y en el caso del OR, al momento de hacer una asignación, por ejemplo, vamos a tener que cuando la condición no se cumpla, entonces vamos a tener el valor que sigue al momento de hacer una asignación. Y como último punto están los operadores ternarios. En esta categoría entra solamente un operador, porque no hay otro que requiera más de dos operandos, a excepción de este. Y este operador es estrictamente condicional. Requiere una condición, un primer valor y un segundo valor. Esto es como si tuviéramos una estructura if, else,
sin necesidad de escribir if, else. En el caso de, al momento de querer retornar algún dato, dependiendo de una condición, ya no tenemos que escribir, ¿qué serían? Mínimo 4 líneas de código, unas 6 líneas de código, donde tenemos el if, lo que va a retornar, el else y lo que va a retornar en caso contrario. Aquí ya lo podemos tener todo en una sola línea, solamente agregando la condición al inicio, y en caso de que sea verdadera vamos a recibir el primer valor, y en caso contrario va a ser el segundo valor. En este caso lo que podemos entender como un sí condicional va a ser el signo de interrogación, y como el else, como el si no, vamos a tener los 2 puntos. Esta estructura nos facilita el escribir menos líneas de código y tener también un poquito más claro lo que tenemos ahí. En este caso y en el mundo como tal de la programación, menos líneas de código también son mejor. Mientras pueda funcionar de la mejor manera con la menor cantidad de código posible, es mejor. Por eso también de pronto hacemos uso de la refactorización. Y aquí no están nada más estos operadores, también existen otros que también vemos por ahí, pero de pronto no sabemos que son un operador, como el operador coma, que nos ayuda a saber, a tomar en cuenta la siguiente condición o el siguiente valor o lo que sigue. Si nosotros ponemos, volviendo al ejemplo del ciclo for, si nosotros tenemos al principio, declaramos nuestro contador, agregamos una coma y declaramos algo más, eso también va a ser tomado en cuenta. Eso también es válido. El operador coma nos ayuda a saber que no solamente se está recibiendo un parámetro, digamos, sino que también vamos a tener otras cosas después. Están también los operadores de agrupación, como son los paréntesis dentro de, al ejecutar una función e ir recibiendo las variables, están los corchetes y todas estas cositas que utilizamos para ir agrupando o encerrando datos dentro de otros. ¿Okay? También están otros operadores como el operador de propagación, el split operator, que lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que existe el día que veamos, por ejemplo, al momento de querer guardar ciertos datos en un objeto o todos los datos de un objeto dentro de otro, sin tener nada más que... En este caso, bueno, vamos a usar este otro ejemplo. Tenemos por ahí quienes ya llevaron Count to 6, viene este ejemplo, donde tienes que declarar una función que reciba n cantidad de parámetros. Y esa n cantidad de parámetros no vas a saber cuántos son, sino que tienes que escribir la función de tal modo que ya esté preparada para recibir todos los parámetros que van a llegar. Y en este caso usamos el split operator. Al momento de ejecutar la función, escribimos 3 puntos y el objeto o la lista que le vamos a enviar, y cuando lo reciba no va a recibir un objeto o una lista, sino el contenido disperso. Y bueno, estos son los tipos de operadores que podemos encontrar. Realmente la lista de operadores es mucho más amplia de lo que aquí les puede mostrar y hablar. Es mucho más amplia, hay muchos operadores que de pronto no vamos a usar todos los días, pero en algún momento nos van a ser necesarios, que de hecho por eso están allí, porque en algún momento van a ser utilizados, y otros que vamos a ver todos los días hasta el fin del mundo. Gracias totales. Tan, tan.